Hola, muy buenas. Existe un país en África llamado Somalilandia, al norte de Somalia. A diferencia de sus vecinos, es un país con cierta estabilidad económica y social. Solo hay un problema. Nadie, absolutamente nadie, reconoce que Somalilandia exista. Hoy, en Simple Política, la historia de Somalilandia. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy, ya sabéis, como he presentado al inicio, vamos a aparcar la actualidad para trasladarnos hasta un continente del que no hablamos muy a menudo. Nos vamos a África. El 18 de mayo de 1991, Somalilandia, una región que pertenecía a Somalia y que está situada al norte del país, en pleno Cuerno de África, declara su independencia. Desde que declaró su independencia, ningún país, absolutamente ninguno, lo ha reconocido como un estado independiente. Eso sí, Somalilandia presenta las clásicas estructuras de Estado y funciona como un país independiente desde hace ahora 30 años. Tiene una constitución, una forma de gobierno democrático y tiene hasta su propia moneda. Si en las últimas 3 décadas en Somalia han acuciado las crisis políticas, las tensiones y los conflictos, en Somalilandia, que, repito, para la propia Somalia y el resto del mundo no es más que una región, la situación ha sido bastante diferente. Es un país pobre, sí. Además, un país con poco acceso al comercio internacional y los acuerdos con otros estados porque no lo reconocen como un igual. A pesar de eso, ha sabido salirse con un sistema político que combina lo antiguo, los clanes y las tribus tradicionales, con un sistema moderno, 2 cámaras parlamentarias, un presidente de gobierno, un poder judicial independiente. Pero, ¿cómo se llega hasta aquí? Bueno, pues para eso debemos retroceder a la década de los años 50. Somalia estaba dividida en 2 a mediados del siglo pasado. Somalia del Norte estaba bajo control del Reino Unido y Somalia del Sur bajo control italiano. Cuando la independencia de ambos llegó en 1960, Somalia del Norte fue durante 5 días un estado independiente reconocido internacionalmente, hasta que se decidió su unión con el sur y la creación de la actual Somalia. En un artículo de Xavier Aldecoa en La Vanguardia, que os dejo en la descripción, se nos cuenta cómo la Somalia del Norte, Somalilandia, ha sido siempre más próspera que la del sur. Se debe a que los británicos, mientras controlaban Somalia del Norte, eran muy permisivos, casi no ejercían ese control. Así, los clanes dominantes y las instituciones tradicionales se mantuvieron, creando un espacio de libertad y con una sociedad unida y digamos que más homogénea que en el sur, donde el control italiano durante la colonización era mucho mayor, donde la guerra por recuperar el control se dejó notar, y cuando la tensión creció, el independentismo del norte contra el sur se tradujo en eso, en la unión de los somalilandeses y el Gurti, un consejo de sabios que actualmente es la Cámara Alta, como el Senado en Somalilandia. Pues todo esto ha funcionado como un pegamento social, con lo que la sociedad siempre ha ido a una sin provocar divisiones, lo que ha ayudado a la prosperidad de la zona. Las diferencias entre el norte y el sur son tan notables que aunque ha habido conversaciones para restablecer una paz, crear incluso una Somalia federal, los somalilandeses no se ven volviendo atrás. Incluso aquellos que vivieron aquella época comentan que, estaban muy contentos con la independencia a mediados de siglo, que se decidió intentar un proyecto de una gran Somalia, que esa unión del norte con el sur era un proyecto de una gran Somalia, pero que no salió bien porque acusan desde el norte, los clanes del sur acapararon el poder. Y a partir de entonces surgieron esta iniciativa independentista y en 1991 la independencia. A ver, a pesar de la pobreza, estamos hablando de una democracia más o menos estable, con proyección de futuro, con paz. ¿Por qué absolutamente nadie reconoce a Somalilandia? La respuesta la encontramos en el por qué no se reconocen las independencias de otras regiones, por miedo a un efecto contagio. Y esto es más notable en África.
Antes de hablar de Europa o Estados Unidos, hablemos de lo que más cerca coge a Somalilandia, que será determinante para su estatus, que es la Unión Africana. La Unión Africana, al igual que el resto de organismos internacionales, tiene ese miedo a un efecto contagio por todo el continente. Se piensa en el Sáhara Occidental, regiones como Casamance en Senegal, Ambazonia en Camerún, Katanga en la República Democrática del Congo. Quizás son nombres que a nosotros no nos suenen, pero para la Unión Africana y para los países que la integran son amenazas de inestabilidad política y de procesos de independencia que no se sabe cómo pueden terminar o qué tipo de conflictos van a determinar. Además, en el caso de Somalilandia, hablamos de otro concepto también, el de balcanización. ¿Por qué? Porque digamos que esta no es la única región de la zona de Somalia que tiene cierta, o en este caso la que más tiene tendencia independentista es obviamente Somalilandia, pero hay otras regiones como Puntland o Jubaland que salen también en el reportaje que os hemos enlazado de Xavier Aldecoa en La Vanguardia, que tienen esas ambiciones independentistas de mayor o menor intensidad, pero que podría causar este efecto dominó si se reconociese oficialmente la independencia de Somalilandia. La situación más actual en Somalilandia pasa por los primeros pasos que se están dando desde su país vecino, desde Somalia, al cual pertenece oficialmente. Tras décadas de tensión, este 2021 deberíamos ver las primeras elecciones en el país desde hace un tiempo, lo que traerá consigo la confianza de la Unión Europea, de los Estados Unidos y, sobre todo, muy importante, las ayudas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El reconocimiento a la independencia de Somalilandia tendrá que esperar, eso sí, porque Estados Unidos y Europa lo que apoyan son unas conversaciones que resuelvan el conflicto, pero no se prevé que la independencia sea la solución que esté encima de la mesa. Su prosperidad, eso sí, parece asegurada porque está en una situación geográfica inmejorable. Es decir, está frente al Golfo del Adén, en el estrecho del Mandeb, donde pasa una buena parte del comercio marítimo mundial. ¿Y eso en qué se traduce? En viabilidad económica, en inversiones, como por ejemplo la que ha hecho Dubái al anunciar una inversión de 400 millones de euros para renovar el puerto y además gestionarlo el de Berbera, que es un puerto que cae precisamente en Somalilandia, con su acceso al mar y con su acceso, como decimos, a una de las rutas marítimas comerciales más importantes. Además, desde Somalilandia apuntan que, si bien Estados Unidos o la Unión Europea puede que no estén a su favor, hay otros actores ahora mismo en la mesa que priman esta situación económica: China, Turquía, Emiratos Árabes, Qatar. Por tanto, lo que piensan desde Somalilandia es que esta situación geográfica, que al final se traduce en poder económico o una buena situación económica, les puede llevar también algún día a una posición política más favorable. Es cierto que su economía, como decimos, es un país pobre, aunque estable y aunque haya una democracia, es un país pobre, una economía basada, como comentan algunos artículos, basada en el comercio de camellos, dromedarios, pero ahora mismo, con estas inversiones que le llegan de fuera, con este comercio marítimo, se le abren unas puertas muy importantes. Además, Somalilandia se marca como ejemplo un país vecino, Etiopía, que está en una gran expansión económica desde hace una década. ¿Por qué? Bueno, porque ha encontrado también la forma de atraer socios como, por ejemplo, China, donde China está poniendo bases militares precisamente en Djibouti. Lo que se está haciendo desde Hargeisa, desde la capital de Somalilandia, es precisamente tomar nota de lo que está pasando. Es decir, lo que se está haciendo es ver cómo otros países están, apuntándose victorias geopolíticas, geoestratégicas, como lo que está haciendo Etiopía, y dicen, pues nosotros no seremos menos. En 2017, cuentan a La Vanguardia, se firmó un acuerdo para que Emiratos Árabes Unidos construyese una base militar en el territorio. Y esta es actualmente la situación de Somalilandia, con una independencia reconocida oficialmente lejos, a pesar de que llevan 30 años funcionando relativamente como un país independiente, pero eso sí, con unas perspectivas y un potencial económico en crecimiento. Si os ha gustado la historia de Somalilandia, dejad vuestro comentario y nos comprometemos a seguir de cerca lo que vaya ocurriendo en esta zona.
Y también os traeremos otras historias parecidas, claro, si os han gustado. Ya sabéis, dejad vuestros comentarios en la caja de comentarios de YouTube, en iVoox o en adriancaballero.net/contactar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas, como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.